Bien, creo que ya vamos a ir dándole. Lupe, Sí, ¿sí? estamos en Facebook, ajá. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Espero que estemos muy bien. El día de hoy, bueno, estamos nuevamente con un invitado especial, un invitado que lo hemos estado viendo recurrentemente aquí en la familia de la Red Educativa José Antonio Encinas. Y bueno, lo hemos estado viendo recurrentemente porque sus temas siempre están a la vanguardia y aprendemos bastante. Pues, ¿de quién hablo? Hablo del neuropsicoeducador Santiago Álvarez, que el día de hoy también nos está acompañando aquí desde uno de nuestros países más cercanos aquí a Perú. Entonces, tenemos hoy mucho que aprender y el título del webinar del día de hoy se titula ¿Cómo generar aprendizajes significativos? Una cultura maker para tu salón de clases. ¿Qué será cultura maker? ¿Cómo podremos responder al interrogante del día de hoy? Bueno, todo eso lo vamos a ver hoy mismo, de una manera totalmente dinámica, de una manera totalmente comprensible, sin invitar a las personas que ya se están conectando a que sigan a la red educativa ahí en el QR que está en la parte superior. Tenemos el QR y también como estamos en Insta. Y de repente pueden tomarle foto a la pantalla cuando nuestro ponente Santiago está dando alguna explicación, subir a sus estados y etiquetar a la red para poder repostearlo y sentirnos como que interactuar más, sentirnos más amigos. Además, los invitamos también a compartir la transmisión con sus colegas, con más personas que les importe este rubro, ¿no? Por ahí, para el público en general, en realidad, siempre debemos estar dispuestos a aprender. No te olvides también darle like, darle me gusta, darle me importa, hacer tap tap tap, dejar tu comentario. Y si hay algo que no entiendes o por ahí tienes una duda, puedes colocar tus dudas y preguntas en la cajita de comentarios que te vamos a estar leyendo. Obviamente estas preguntas o dudas deben estar alienadas a lo que es el tema que el ponente el día de hoy nos va a impartir. Bien, igualmente aquí por la cajita del chat. Entonces, sí, invitarles a tomar asiento, a tener su agüita, a tener su librito para colocar sus apuntes, a estar muy abiertos de mente, a estar bastante receptivos, a preguntar si es necesario. Y si no hubiera preguntas, igual siempre alguna reflexión, algún comentario bonito desde su experiencia, nunca está de más. Entonces, el día de hoy tenemos este webinar totalmente gratuito. Si tú de repente tienes algo que hacer y te tienes que ir antes o el internet se te va, no lo sé. No te preocupes que de todas maneras este webinar queda grabado en la página de Face de la red educativa José Antonio Encinas, así que la vas a poder volver a reproducir para tomar notas o por ahí si te perdiste algún detalle pequeño, ¿no? Sí, importante por eso de que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que también no te pierdas las novedades. De acuerdo, ya se acerca el año 2026 con fuerza. De hecho, seguramente por ahí sabes que tenemos nuestro Congreso de Educación y Psicología aquí, que está realizando la red educativa. Supongo que ya te inscribiste, tenemos muchos webinars más, tenemos un montón de formatos más y no te debes perder todas estas novedades, estas promociones y para esto es que nos debe seguir en nuestras redes sociales. Bien, creo que ya vamos a empezar porque ya estamos a la hora. Por ahí hay personitas que han ingresado de manera muy puntual. Así que ya de una vez los voy a pasar a el ponente Santiago Álvarez, que ya se encuentra aquí con nosotros. Sí, voy a estar detrás del telón para seguir revisando sus comentarios. Si de momento no sabes qué comentar, comenta desde dónde estás viendo esta transmisión para enviar saluditos por ahí o darle like también. En fin, de una vez y con fuertes palmas recibimos a Santiago Álvarez. ¡Uh! Muchas gracias, Lili, muchas gracias a la red, sí, a la red educativa, José Antonio Encina, gracias a Perú por alojarme, a Perú y a toda la gente que, por supuesto,
está, bueno, conectada de diferentes latitudes, interesada y con, bueno, con mucha expectativa, ¿no? Mucha expectativa por conocer, por explorar, por profundizar y sobre todo asirse de nuevas herramientas, nuevos métodos, nuevos caminos y recorridos para que, bueno, podamos abordar una educación más diversificada, inclusiva, disruptiva, ¿no? Innovadora, divertida, sorpresiva, ¿por qué no también? Así que bueno, agradecido siempre por, bueno, tenerme en cuenta y sobre todo, bueno, digo yo, con la paciencia que me tienen. Bien. Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Entonces, recién Lili nos compartía cómo generar aprendizajes significativos. Uno de los temas, si bien esta pregunta no es una pregunta, diríamos, inocente, ingenua, y que muchos de nosotros, los docentes, los educadores o aquellos que formamos parte de las comunidades educativas en los escenarios situados y contextuales donde estamos, todo el tiempo nos estamos preguntando cómo hacer, de qué manera abordar aprendizajes significativos, cómo invitar a nuestros estudiantes a que los conocimientos, las destrezas, las prácticas, las habilidades sean significativas, tengan sentido. Y cuando yo pienso en el aprendizaje significativo, me refiero o tomo como diríamos, como pilar, ¿sí? O como fundamento la mirada absubeliana, ¿no? Significatividad, perdón, lógica del contenido y también esa significatividad psicológico-afectiva que debemos nosotros tener en cuenta los docentes al momento de llevar a cabo una propuesta de enseñanza, siempre colocando en el centro al estudiante, ¿no? Al sujeto cognoscente, al sujeto aprendiente, al sujeto con un ser, con emociones, con sentimientos y con un montón de valores, de una mentalidad construida a lo largo de los diferentes factores, no es multicasual. Entonces, la propuesta de hoy es justamente pensar en un constructo teórico que ya lleva un tiempo, que sin embargo se está hablando mucho al respecto, que es la cultura maker, ¿no? O los famosos maker space, o los espacios de aprender haciendo, ¿no? Y la idea es justamente brindarles una mirada panorámica, una pincelada, digo yo, de algunas ideas en relación a la cultura maker, de dónde viene, cómo se origina, por qué es importante abordarla o pensarla como una perspectiva, como un enfoque, como un lente para poder diseñar, bueno, propuestas justamente significativas en donde nuestros estudiantes puedan involucrarse y cumplan o ejerzan o intervengan de manera protagónica. ¿M? Avancemos. Tengo una gran pregunta para iniciar, una pregunta retadora, detonadora, dirían mis colegas peruanos también. ¿Qué supone el término maker? Es un término, por supuesto, anglosajón, o podríamos decir inglés. ¿Qué es maker para ustedes? O cuando leen maker, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver si les puedo leer. También puedo leer en Facebook. Ahí Lili y Lupe nos puede acompañar en eso. Y ustedes pueden escribir por el chat o pueden hacerlo también abriendo su micrófono. ¿Qué le supone el término maker? ¿Mm? A ver, les leo. Animemos, nos dice. Bien. Anímense, no hay preguntas malas, incorrectas, opiniones. Habilitamos la palabra, generamos un espacio donde ustedes puedan comentar. ¿Qué es lo primero que se les viene a su mente? Por ahí Rocío nos dice una persona que hace videos. Bien, sí, lo asocio con el filmmaker, sí, bien. Tiene que ver con el hacer. Lo de videos no, pero lo del hacer sí, vamos. Está muy bien. Una primera aproximación. Una persona que hace videos, el hacer. Bien. ¿Qué más? ¿Qué le supone maker? ¿Han escuchado esta palabra? Make. In English.
¿no? En inglés, que está make y está do, son dos verbos diferentes. ¿Quién realiza la acción? Bien, Mar, bien. ¿Gusta? ¿Qué más? Maker. Hay una gran diferencia en el do y en el make en inglés, ¿no? No quiero espolear, bueno, el término, quiero esperar a ver si alguien más dice algo al respecto. ¿Habían escuchado alguna vez de este término, de la cultura maker? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Alguien más? Por lo menos tenemos que Rocío nos dice, a ver, ahí, bueno, ahí se sumó alguien más. Maker. Justamente, así como para dar inicio y abrir el camino y la apertura a este término, cuando hacemos la diferenciación entre el do y el make en inglés, significa elaborar, fabricar, ¿sí? Siempre. ¿Vieron cuando ustedes leen o han leído? Es hacer uno mismo. Bien, Blanquis, tiene que ver con el hacer. Bien. El make, que ustedes muchos lo leemos en nuestros, cuando compramos algo, dice Made in Argentina, Made in Perú, ¿no? Ese made, que es una conjugación del verbo make justamente en el pasado, tiene que ver con hecho en Perú, hecho en Argentina. Cuando nosotros hablamos de maker, nos estamos refiriendo de el hacer, ¿sí? El hacer manual, el hacer de elaboración, de fabricación, de proceso. Muy diferente al do en inglés, ¿no? El do es un hacer, pero diferente. Este es un hacer de elaboración, de producción, de construcción, ¿sí? Entonces, siguiendo un poquito esta lógica, ¿m? La idea es justamente brindarles alguna orientación, algún hilo conductor de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a pensar la innovación como un proceso para actualizar y mejorar acciones didácticas y pedagógicas concretas. Cuando pensamos en cultura maker, pensamos justamente en una perspectiva innovadora para construir, bueno, justamente intervenciones didácticas y pedagógicas que sean justamente para mejorar, para enriquecer, ¿no? Que sean diferentes, diversificadas, inclusivas, hasta en algún punto disruptivas, ¿no? Luego vamos a ver algo sobre un enfoque de la mirada panorámica teórica de la cultura maker, a qué nos referimos, cuál es su aporte al campo de la didáctica y a la innovación didáctica y algunas pistas para que la cultura maker la podamos ir incluyendo genuinamente en nuestras aulas, en nuestros salones, en nuestras sesiones. ¿Mm? Bien. Cuando nosotros hablamos de innovación, ¿y por qué traigo a colación esto así rápidamente para dar un primer fundamento sobre la innovación educativa y la innovación didáctica? Cuando nosotros pensamos en la cultura maker, podemos pensarlo tanto en las decisiones concretas de una propuesta didáctica en aula, o podemos pensarla como un lente, una perspectiva, un enfoque, una vista, una mirada para todo un proyecto educativo institucional, que serían los famosos PEI o PI, ¿no? Proyectos institucionales, como se llaman. Es decir, una institución educativa, una escuela, un centro, un colegio, puede decidir, a nivel gobierno, gobierno y dirección educativa, que toda la propuesta de la malla curricular, de los espacios curriculares, sea atravesada por el aspecto de la cultura maker, ¿no? De pronto, puede pasar que el sistema educativo peruano decida como política curricular o didáctica curricular que la cultura maker sea un pilar fundamental en las propuestas didácticas de las escuelas peruanas o ecuatorianas o de cualquier otro país. ¿Sí? Entonces, lo educativo y lo educativo, pedagógico y lo didáctico tienen una gran distinción. Lo educativo abarca aspectos generales de un sistema, ¿sí? Macro, meso, ¿no? Y el micronivel, y la didáctica son las famosas decisiones, métodos, recorridos que decidimos los docentes, valga la redundancia, al momento de planificar, intervenir, diseñar
o bueno, realizar una tarea dentro de un escenario educativo concreto. Digo aula, como también puedo decir un aula virtual, como puedo decir un Zoom o como puedo decir un patio o una galería. Innovamos los docentes cuando generamos mejoras en una función, en la funcionalidad de algo que ya viene realizándose, que tiene que ver con una invención. Proponemos mejoras, actualizamos, refrescamos, revitalizamos, es decir, no neutralizamos o eliminamos lo que ya está, sino que lo que hacemos cuando innovamos es darle frescura, darle actualización y nuevas funciones a aquello que ya hace tiempo se viene realizando, pero que ha quedado obsoleto o ha quedado descontextualizado o fuera del marco que hoy está viviendo la escuela y la sociedad en general, en términos analógicos y digitales. ¿Se entiende la gran diferencia entre lo pedagógico y didáctico, lo educativo y lo didáctico? Lo educativo son fenómenos universales educativos amplios, como el sistema educativo, como una decisión de política educativa concreta, donde se decide una gran cantidad de especialistas que de ahora en adelante, por ejemplo, la cultura maker debe ser incorporada en la currículum de un país. Y después se desenvuelve y se desarrolla y va decantando, desglosándose en las jurisdicciones. Y cuando hablamos a nivel didáctico, nos estamos refiriendo justamente a los modos de hacer ordinario, diría Inés Dussel, o los abordajes propios que realizamos los docentes en el interior de las aulas. Desde la antesala, desde la anticipación y la planificación de la propuesta, hasta la puesta en escena y hasta la verificación o la evaluación de esa propuesta. Cuando eso hablamos de cultura maker, pensando como una innovación que puede ser pedagógico y didáctica. ¿Mm? ¿Qué significa o a qué nos referimos con cultura maker? Primero tenemos que pensar que se inicia, que su génesis se inicia como un movimiento, un movimiento contrahegemónico, un movimiento que se impulsa en la década del 70, es decir, que aunque nosotros recién lo conocemos, es bastante, ya lleva tiempo. Su principal referente es el famoso Popper, que nos habla del constructivismo, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, perdón, y que muere hace poquito, ¿no? En el 2016. ¿Sí? Es decir, que no hace mucho que ha fallecido y este señor nos propone justamente una mirada que es lo que se trabaja mucho en el ámbito de las didácticas o las estrategias didácticas de programación o la didáctica de programación en términos de pensamiento computacional. Ya vamos a avanzar en esto. Cuando hablamos de cultura maker, tenemos que tener como premisas fundamentales estas cuatro, ¿sí? Digo, estos cuatro principios, ¿sí? Para mí, ¿sí? Como recorte, diríamos, de contenido. Primero, pensar que lo que nosotros promovemos y queremos que nuestros estudiantes aprendan es a usar y a manejar y apropiarse de muchísimas herramientas que podemos proponer. Y esto no es solo para el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, la matemática, que sería el modelo STEAM o el enfoque STEAM o educación STEAM, sino que esto puede ser llevado a cabo por cualquier espacio curricular que se anime el docente a innovar. Es decir, invitarlos a nuestros estudiantes que puedan hacer, que puedan aprender en el hacer. Y esto está muy asociado al formato pedagógico del taller o del laboratorio, ¿no? El laboratorio taller propio, tanto que puede ser virtual como puede ser en un lugar físico. Es decir, cuando nosotros pensamos en tecnología, no solo nos quedemos encerrados en pensar en un celular, en una computadora, en una tablet o en un robot o en una placa Arduino o cualquier otro tipo de tecnología digital, también tenemos que pensar en otro tipo de tecnologías como lo es un abaco, como lo es un rompecabezas, como lo es construir una mesa, ¿no? Es decir, hablar de tecnología, hay un autor que se llama Kevin Kelly, que tiene un libro que se llama Why Technology, que dice, ¿por qué la tecnología? Él dice justamente que la tecnología es todo artilugio creado por la mente humana. Es decir, no dice que es algo digital o que es algo analógico, él dice todo lo que la mente humana crea es tecnología, ¿no? Desde esa mirada me paro para decir
que cualquier espacio curricular podría animarse a trabajar la cultura maker, es decir, usar tecnología o usar cualquier otro tipo de herramienta, de instrumento de medición, un instrumento de música, ¿no? Es decir, alguien que traza una línea, una curva en artes visuales, ¿no? A ver, trabajar en esculturas, trabajar en la danza, es decir, el uso, el manejo y la apropiación, pero en un espacio del aprender haciendo. Hacelo vos, hacelo por vos mismo, ¿no? Ahí nace justamente esta idea de la cultura maker en el hacer. Entonces, la mirada del docente o el perfil del docente en este tipo de enfoque deja de ser un docente informante, transmisivo, teórico, enciclopedista, academicista, y pasa a ser un facilitador, uno que genere el espacio, uno que orienta, que instruye, que anima, que capacita y que forma desde una comunicación horizontal a sus estudiantes. ¿Se comprende? Es otra la mirada, no es la mirada de el docente, la autoridad académica por excelencia, que es dueño de un saber, sino que ahora es un docente que guía, que orienta, que instruye, que lidera, ¿no? Es un socio del aprendizaje. Está relacionada la cultura maker con los maker spaces, que serían los espacios para el aprender haciendo, que justamente son espacios de hacedores, ¿sí? Es decir, aquí los estudiantes se constituyen, se arman, se agrupan para aprender haciendo. Ya vamos a ver algunos ejemplos tanto programadores como construir algún tipo de artefacto, como diseñar un plano, trazar un plano, ¿no? Es decir, pueden ser un montón de posibilidades. ¿M? En este aprender haciendo hay una gran interrelación hay cuatro pilares que trabaja la educación encierra un tesoro, ¿m? Que es un libro que ha escrito Jacques Delors, que lo expone el UNESCO, que es el aprender a ser, el aprender a conocer, el aprender a convivir con otros y, esperen, a conocer, perdón, a ser, a conocer, a hacer y a convivir con otros. Son cuatro, ¿sí? En este proceso de trabajo en el aprender haciendo, me conozco a mí mismo, conozco cómo hacerlo, aprendo a conocer, a explorar, ¿m? Y también aprendo a convivir, a relacionarme, a estar en comunidad con otros, ¿sí? Son los cuatro pilares que yo les invito también, si pueden consultar este documento, lo encuentran en la biblioteca del UNESCO, La educación encierra un tesoro. Ya hace tiempo que se ha hablado de esto en los 90 y tiene que ver justamente con el aprender haciendo, ¿no? Porque en el hacer nos tenemos que comunicar, en el hacer tenemos que trabajar en equipo, hay trabajo colaborativo, cooperativo, mutualista, ¿no? Hay que acordar, hay que negociar, hay que mediar, hay que anticiparse. Hay un montón de habilidades socioemocionales o habilidades para la vida, resolver problemas, manejar el estrés, el pensamiento creativo, crítico, ejercer la interrogación, la problematización. El enfoque competencial está asociado justamente a este desarrollo de la interioridad, al desarrollo de las competencias sociales, emocionales, culturales, tecnosociales, tan necesarias en el mundo de hoy, diría un autor argentino, John Ewaik, que trabaja un libro que se llama Las habilidades posttecnológicas, y él plantea aquellas habilidades que eh, para recuperar lo humano, para trabajar la humanización, diríamos, de las profesiones, de los trabajos, es importante la flexibilidad cognitiva, la gnoxifilia, es decir, eh, aprender a que no sabemos todo, a vivir en incertidumbre, bajar justamente con el pensamiento holístico, el pensamiento experimental, ¿no? Una serie de habilidades muy interesantes que están muy asociadas con el enfoque competencial. Estos serían para mí, ¿no? Como un recorte teórico, los principales, ¿m? Los principales pilares que debería ejercer el movimiento maker o la cultura maker cuando uno lo decide como docente o como institución formadora a una escuela. Bien, movimiento maker, la propuesta inherente y más importante y relevante que propone el movimiento es aprender haciendo. No es aprender ni memorizando, no es aprender
de ningún otro modo que en el hacer, en el uso, en el manejo, en la apropiación, en la prueba y el error, en la experimentación, hipotetizar, formular preguntas, formular respuestas. El desarrollo del pensamiento divergente es clave aquí, ¿no? Probar, equivocarnos, generar un proyecto, generar sorpresa, curiosidad, incertidumbre, ¿no? Diferentes formas de aprendizaje poco habituales, poco convencionales, que hoy más que nunca se necesitan desarrollar en nuestros espacios educativos, ¿no? Dejar de la mirada transmisiva, informante, memorística, ¿no? La copia, ¿no? El uso de instrumentalizar la tecnología. Utilizamos inteligencia artificial solo para que los chicos pregunten, ¿no? Es como preguntarle a la Encarta o a Google, lo mismo se lo preguntan a la IA. ¿Por qué no favorecer procesos, ¿no? Generar procesos justamente de aprendizaje significativos con la inteligencia artificial generativa y proponer otro tipo de cosas, ¿no? Sus principales orígenes del movimiento maker están asociados a la artesanía, a lo artesanal, ¿no? A la integración de saberes y prácticas digitales en este tiempo, es decir, emular la artesanía al mundo digital. Del mismo modo que un artesano trabaja en su taller, lo podemos nosotros promover con nuestros estudiantes. ¿Mm? Bien, Sigmund Papert dijo lo siguiente: todos aprendemos mejor cuando el aprendizaje forma parte de una actividad, de hacer algo que realmente nos interesa. Y aprendemos mejor acerca de todos los temas cuando usamos lo que aprendemos para crear algo que realmente deseamos. Miren esto. Aprendemos haciendo. Aprendemos cuando algo nos interesa, cuando algo es llamativo, sorpresivo, nos genera curiosidad. ¿M? Entonces, aprender a crear algo, los estudiantes, o aprender algo o a mejorar algo ya existente. Entonces, no solamente tiene que ver con una construcción tecnológica que solucione físicamente algo, puede ser algo intangible, digital, o puede ser algo organizado en nuestra mente. Una imaginación, un mapa, un diseño, un croquis, ¿no? La organización de un emprendimiento también puede ser una propuesta maker en nuestros escenarios cotidianos. Bien. Hablamos entonces de educación maker, ¿sí? Para todos aquellos que quieren y desean y tienen ánimos de empezar a conocer un poquito. Por supuesto, aquí estoy dando un pantallazo general. Esto nos puede llevar, por supuesto, a alguna jornada, algún trabajo un poco más dedicado, donde veamos estrategias concretas y las trabajemos específicamente. La educación maker le brinda generosamente a los estudiantes para que sean dos estudiantes emancipados, autónomos, que con sus propias ideas puedan verse a sí mismos y ver a otros, es decir, hay una inteligencia interpersonal, ¿sí? De cómo imaginar, crear, construir y resolver problemas, ¿no? Está muy asociado justamente a las metodologías activas que muchos conocemos, el aprendizaje son problemas, reto, en juego, viene que el estudiante cambie, o un expectante pasivo, un expectante que recibe, un estudiante que recibe eh, eh, con depósito de la universidad, una vida de momento no está perdida. Disculpen que hubo ahí como una interferencia en la conexión. No sé si ahora me están viendo bien, me escuchan bien. Sí, sí, ya Bien, lo podemos visualizar y escuchar. genial, buenísimo. Tiene una fuerte vinculación con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Después la incorporación de la expresión artística, que sería
STEAM más H, el STEAM más H que tiene una fuerte impronta humanística, social, cultural, antropológica, y una nueva mirada que es la STREAM, que viene justamente a incorporar la robótica educativa, ¿no? Ahora, a todo esto tenemos que pensar que podemos trabajar STEAM, podemos trabajar Cultura Maker sin tener una computadora o sin tener infraestructura tecnológica o conectividad, sobre todo en aquellos espacios en donde la brecha digital es amplia y que hay lugares donde la conectividad no es fluida, no llega bien, no es fuerte, no es robusta. Entonces, muy importante que propongamos otra mirada de la STEAM o de la cultura maker. Podemos trabajar con total libertad y solvencia el aprender haciendo con materiales reciclables, reutilizables, aquello que se desecha y que nosotros lo podemos nuevamente utilizar para algún tipo de propuesta donde vengamos a solucionar un problema concreto de la comunidad, de la escuela, ¿no? Entonces, no solamente es pensar en robótica en programación, que lo es, pero también podemos trabajar otras propuestas, construir, diseñar, ¿no? Hipotetizar soluciones a un problema, experimentar, ¿no? Todo ese trabajo tan interesante que nos puede llevar un proyecto de cultura maker a la escuela. Y los maker spaces, que muchas escuelas lo tienen, que son o lo generan o lo construyen, son esos espacios donde el docente, el educador, le enseña a sus estudiantes el uso, el manejo y la apropiación de muchas herramientas, máquinas, mecanismos, dispositivos, ¿no? Que hasta el momento no conocían. Si hablamos de una escuela técnica, hay un gran pañol de herramientas, hay máquinas, hay torno, hay fresa, pero si no es escuela técnica, es una escuela más de índole artística, podemos encontrarnos que hay atelieres, que hay talleres, hay diferentes tipos de herramientas. Si es más del ámbito de la ciencia y la tecnología, hay laboratorios, ¿no? Entonces, y en algunos lugares no hay nada de eso, pero podemos generar un espacio donde trabajemos por proyecto, trabajemos con casos, con narrativas y con estudiantes en proyectos concretos en nuestras aulas, ¿no? Muchos trabajan actividades individuales, otras en grupo, otras por proyecto, y después se empiezan a decidir ciertas metodologías, ¿no? Es decir, incorporar una tecnología, puede ser un proyecto interdisciplinario, es decir, entre disciplinas, que no sea solo una materia o solo una asignatura, puede ser bajo una propuesta STEAM, ¿no? Eso va decidiéndolo el cuerpo docente, los equipos de gestión y de conducción educativa de las instituciones. Algunos consejos para crear espacios maker o maker spaces. Primero, delimitar con mucha antelación cuál es el tema o el contenido o el proyecto que vamos a abordar con nuestros estudiantes. Eso hay que tenerlo muy claro, hacer un recorte del contenido específico de nuestro plan de estudio. Luego, trabajar con nuestros estudiantes para que tengan acceso a los diferentes recursos materiales, máquinas, los medios técnicos, ¿sí? Los insumos, los ingredientes, dependiendo qué querramos nosotros hacer. ¿Sí? Siempre es muy importante, antes de iniciar cualquier propuesta o espacio maker, que tengamos presente el tema, el contenido. No es hacer por hacer, es un aprender haciendo. No es hacer por hacer para ocupar el tiempo, que no tenga sentido pedagógico, que no tenga sentido educativo, que no sea significativo para ninguna persona, que sea un hacer sin basamento de nada, ¿no? Es decir, si va a resolver un problema, si va a utilizar un instrumento de medición, bueno, a ver, ¿qué es la medición? ¿Para qué sirve este instrumento? La medición necesita unidades de medida, hay una magnitud, ¿no? A ver, hay un sistema métrico legal, ¿no? Por ejemplo, aquí en Argentina tenemos el CIMELA, el sistema métrico legal argentino. En otros países se utiliza otro, pero tenemos el sistema internacional, el CEI, que es el que nuclea todos los otros sistemas de medición. Es decir, hay mucho por trabajar por debajo antes de llegar a al espacio del aprender a hacer. Pues si no es un hacer sin sentido, es un hacer sino que busca que el
estudiante con significatividad, con sentido y con interés pueda resolver problemas, acontecimientos o situaciones de la vida real. ¿Mm? Cambia la organización del espacio físico. De pronto nos puede pasar de que no tenemos otro lugar, además del aula o del salón, podemos crear el salón o constituirlo en un tiempo o en las clases como un espacio físico de cultura maker, ¿sí? Cambiar el mobiliario, cambiar la organización, por supuesto, pidiendo permiso. Cada institución tendrá sus lógicas y sus costumbres, ¿no? Hay todo un ideario institucional que hay que respetar, pero se puede hacer. Muy importante, no es que los estudiantes están solitos haciendo las cosas y yo, profe, estoy sentado en el escritorio mirando qué hacen. Yo acompaño ese proceso. Yo acompaño ese hacer con conocimientos, con contenidos, con aportes. Yo voy evaluando ese proceso, yo voy mirando, observando, trabajo con ellos. Es un trabajo horizontal, es codo a codo, es a la par. ¿Sí? Ya no estoy por arriba, sino que estoy trabajando al lado de ellos, ¿no? Siempre tengo que comprender que por encima de las cosas que podamos encontrar en estos espacios, es decir, yo les puedo enseñar para una mesa, pero no tienen ni idea ni cómo medir, no tienen ni idea de cómo utilizar el instrumento de medida, cuáles son los movimientos, cuál es la energía que se está generando, un pincel, una lija, es decir, necesito darle sentido, necesito darle significatividad a esa construcción, que no sea en el vacío. No es neutral, no es ingenuo, no es inocente. Lo hago en el taller, lo hago en un espacio maker que yo mismo constituya, pero necesito que mis estudiantes aprendan todo lo que hay por detrás, ¿no? En la antelación. Algunas modalidades que podemos brindar o algunas ideas que podemos llevar a cabo en esta cultura maker. Acá hay algunas, hay muchas otras. Una se llama Hat Lab, el Fab Lab, ¿no? El Hat Lab, que justamente está muy relacionado con el encuentro que se hace de estudiantes, niños, adolescentes o jóvenes, ¿sí? Donde ellos comienzan a conocerse, socializar y a colaborar con diferentes intereses en ciencia, en tecnología, en programación, en nuevas tecnologías, ¿no? En esta vinculación de la electrónica y la tecnología, ¿no? Diferentes maneras, ¿m? En que los estudiantes se constituyen en espacios, ¿sí? Y empiezan a trabajar. Puede ser virtual o puede ser físico, ¿no? Es decir, cuando hablamos de hack, ¿no? Este es como un hackeo, un cambio, una transformación, ¿no? Una irrupción en el modo habitual en que aprendíamos, igual que el Fab Lab, ¿no? Que tiene que ver con Fabrication Laboratory, que es un laboratorio de fabricación justamente, es un taller digital donde los estudiantes trabajan con diferentes tipos de aplicaciones, aplicativos, programas, software, generan código, generan aplicaciones móviles, ¿no? Diferentes espacios en donde los estudiantes desarrollan software, sistemas, sistemas simples, básicos para uso individual, personal, ¿no? Y también puede ser no solo digital, puede ser la construcción de objetos físicos, como hacer una mesa, como, no sé, generar cualquier otro tipo de artefacto o de invento que agrupe máquinas, ¿sí? Que pueden ser controladas justamente por computadoras, ¿no? Es decir, una mirada más de programación, ¿m? Una mirada de lenguaje de la estructura de los datos, ¿sí? De un software, de un sistema. Entonces hay una gran guía y una gran orientación que debe hacer ese docente al momento de realizar este tipo de modalidades de cultura maker, ¿no? El famoso Fab Lab, Web Lab, o también mucho se habla hoy de los famosos hackatones, ¿m? O el hackathon. Bien, el hackathon justamente es la combinación de
hacker con maratón, ¿no? Es como la maratón de un hacker, pero no del hacker que es peligroso o que es nocivo para alguien, sin las lógicas convencionales y tradicionales que se trabaja, es decir, ofrece a que nuestros estudiantes justamente puedan ser los que nos brinden en una medida soluciones tecnológicas e innovadoras. También, ¿no? En un proyecto que tiene etapas, tiene pasos, que necesita recursos, insumos, que hay una técnica que seguir, hay un método, hay un recorrido, hay uno que guía, que instruye, que evalúa, ¿no? Es decir, todo un trabajo de antelación, de acción de backstage, como en las escuelas, se hace en convocatorias, ¿no? O región, en la localidad, ¿no? Es decir, un hackathon de, no sé, Uy, por de ahí creo que tecnología, estamos mujeres en la teniendo. tecnología, bueno, Estimado Santiago, todo hola, hola, ¿qué tal? Disculpa por interrumpirlo. Creo que estamos teniendo inconvenientes no, con por la favor. señal. No sé si me escucha. Ajá. Sí, que se corta cuando yo hablo. Sí, se está cortando cuando usted habla. A ver, no sé si de momento puede un ratito apagar su audio, esperar 10 segundos y volverlo a activar. Tal vez así mejore la señal o restabilice. Bien. ¿Quieres que apague la cámara por las dudas? A ver. Ajá, Hola, sí, a ver hola. un Bien. ratito. En total ya Bien, estamos terminando, ¿sí? Estaba justamente hablando de, bueno, el famoso hackathon. Hay hackatones para programación, hackatones para pensar programas básicos de pensamiento computacional, como también hackatones para la construcción de alguna solución tecnológica concreta, física, ¿no? De un taller, puede ser carpintería, puede ser de lo que sea, ¿no? De cualquier rubro y oficio. No necesariamente tiene que ser algo científico, digital, ¿no? O referido a la programación o a un software específico, sino que puede ser en general. ¿Mm? Bien, perfecto. Y para, a ver, vamos a avanzar un poquito más. Esto solamente de decirles algunas conciliaciones conceptuales, ¿sí? Lo que viene a brindar como posible cambio innovador o transformador en el ámbito educativo es fomentar metodologías activas, es decir, que los estudiantes dejen de ser pasivos expectantes, que no hagan nada, que solamente reciban la información que el docente les brinda y empiecen a tomar rol protagónico para construir, para intervenir, para planificar y para fabricar también sus propios insumos, sus propias herramientas, sus propios recursos para trabajar en la escuela, por ejemplo, ¿no? Por eso se generan estos espacios makers, estos lugares de fabricadores, de hacedores, de gente trabajando, de gente aprender en el hacer, en el uso, en la herramienta, ¿no? Podría ser hasta caótico para muchos ver tanto movimiento, tanta gente trabajando, niños, niñas, sin importar el género, manipulando, usando, con, obviamente con las normas, con la reglamentación de higiene, de seguridad que debe llevarse a la escuela, pero que el estudiante empiece a tomar instancias de aprendizaje más activo, ¿no? Que experimente, ¿no? Esto el pensamiento experimental, ¿no? Y sobre todo que el espacio maker puede facilitar la integración de muchos espacios curriculares que parece que estuvieran separados, ¿no? Es decir, hablamos de matemática como matemática estuviera a lo lejos y artes visuales está en la otra punta. Cuando podríamos lograr que la matemática y las artes visuales dialoguen, se integren, ¿no? Y se forme una articulación, porque hay mucho de relación que se puede lograr entre una y otra. ¿M? Así que, bueno, esta instancia justamente de aprendizaje activo, colaborativo y cooperativo nos viene a invitar a que podamos incluir genuinamente tecnología y también trabajar las competencias no solo técnicas, disciplinares específicas, sino también sociales y emocionales. Con esto termina mi
presentación, la invitación a que podamos reflexionar de, por supuesto que este es un primer pantallazo, es una mirada panorámica, hay mucho por ver. Siempre que pensemos en generar aprendizajes significativos, tenemos que pensar en la situacionalidad y la contextualidad. No podemos brindar una receta o un instructivo para todos homogénea, uniforme, unívoca, cuando nos estamos dando cuenta que nuestras aulas, nuestros escenarios son completamente neurodivergentes y heterogéneos. Así que esta es mi primera presentación e invitación a que podamos pensarlo así. Muchas Gracias gracias. por participar y escuchar. Sí, muchas gracias a ustedes, estimado Santiago. Por ahí hubo algunas interrupciones, pero bueno, siempre sucede a veces con la línea por ahí. Lo importante es que queda grabado este webinar, así que vamos a poder volver a repetirlo. En todo caso, por ahí no escuchamos muy bien alguna información. No sé si hasta aquí, queridos Red Lovers, querido público, tengan alguna consulta, alguna duda. Más que todo veo comentarios súper positivos. Por ejemplo, Beatriz nos dice excelente, buena ponencia. Por ahí también Giovanni Van Vague, si así no se pronuncia, discúlpame Giovanni, eh, nos dice, gracias por las orientaciones para mejorar nuestro trabajo pedagógico. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en vivo y también a las que nos van a ver después de manera asincrónica. Así nos miren de manera sincrónica. Siempre va a ser importante sus comentarios para nosotros y sobre todo qué temita les gustaría ver en algún otro formato con el neuropsicoeducador Santiago Álvarez, que él siempre está dispuesto a seguir dando estas publicidades en pro a la educación, ¿no? Entonces es muy importante leer sus comentarios, qué les gustaría aprender, tal vez en algún curso, en algún workshop, ¿no? Etcétera, como para tomarlo en cuenta y armar algo bonito. Bueno, parece ser que no hay preguntas, más que todo hay lo que es comentarios positivos acerca de la ponencia, como siempre. Por ahí sí hay alguna pregunta de Giovanna. Ok, Giovanna, te voy a dar el audio y te vamos a escuchar, ¿sí? Giovanna, hola. Hola, Giovanna. Te escuchamos. Sí, aló, ¿me escucha? Sí. Ok, gracias. Primeramente, muchas gracias, por la institución y también por el profesor que ha mencionado. Es bastante avanzado la temática que ha utilizado, pero yo quisiera preguntar, yo soy del enfoque educativo peruano, ¿no? Y usted sabrá, como mismo me está mencionando el profesor, lo que es los aprendizajes significativos debido ahora a la modalidad de las neurodivergencias. En realidad prácticamente es bastante variable para poder realizar. Yo soy del área de ciencia y tecnología a nivel secundario. Quisiera saber si ustedes ya están manejando literatura explícita, es decir, si están elaborando ya sus propias literaturas. Si bien es cierto, nosotros como docentes necesitamos capacitarnos, ¿no? También es bien cierto que no está de más de que los ponentes, debido a su gran base, ¿no? La fundamentación que realizan sus temas, lo puedan plasmar en literaturas. Acuérdense que los audios en los maestros ya estamos empezando a olvidar los libros, pero resulta que la lectura ayuda mucho para hacer uso de los hemisferios cerebrales y el audiovisual ayuda, pero también ayuda mucho la literatura explícita, ¿no? Yo convoco a los maestros, ¿no? De esta institución, que por favor puedan elaborar sus literaturas para que nosotros los maestros que todavía no soltamos nosotros los libros. Es cierto que ahora todo es la inteligencia artificial, pero también es cierto que la lectura tiene otras bondades, ¿no? ¿No? Hay que entender que la era es la era, ¿no? En que estamos, la tecnología.
pero también sabemos de que si nosotros nos igualamos a la era, ¿no?, de la tecnología, sabemos muy bien que eso nos va a traer consecuencias. Vamos a estar solo esclavizados a lo audiovisual, ¿no?, a la tecnología. Y sabemos que eso trae también muchas veces no tener habilidades sociales. Entonces también hay que enseñar a los jóvenes que no todo va a ser lo audiovisual, sino también el contacto de uno a uno, que muchas veces estamos nosotros perdiendo. El enfoque educativo peruano debe entender, debe comprender que no todo va a ser la tecnología. Es cierto, nos ayuda a obtener la información más rápida desde el enfoque cerebral, pero también no nos está ayudando para poder entender valores, que eso significa el contacto de persona a persona, el contacto de un lápiz con el cuaderno, el contacto con un libro. Quizás yo esté equivocada. Ustedes que son los especialistas, me gustaría su concepto. Muchas gracias, más bien. No, gracias a Gracias, ti, Giovanna. gracias, Voy a gracias, darle el Juan. pase a Santiago. Bien, me parece, yo creo que, bueno, yo tengo alguna literatura escrita, algunas cositas. Uno de mis últimos libros es sobre enseñanza disruptiva, que justamente viene a plantear una mirada de una didáctica renovada, ¿no? Una didáctica que viene a añadirle valor a esa didáctica prescriptiva normativa que en algún momento aprendimos los docentes, sobre cómo planificar, cómo construir una clase y demás cuestiones orientativas, metodológicas, pero necesitamos añadir, refrescar, revitalizar, como yo recién dije, innovar en la forma en que decidimos, ¿no? Ese es el gran desafío. Y bueno, en alguno de mis libros lo propongo, pero sí sé, yo realmente abogo y insto a la escritura. No creo que, como mucha gente dice, la inteligencia artificial hace todo. Tengo toda mi postura al respecto, que podríamos hablarlo en algún otro webinar. La inteligencia artificial no automatiza, diríamos, la enseñanza y que más que automatizarla, acelera procesos, asiste, es copiloto. Podríamos hablar de muchas cosas, genera contenido con la mirada y con la curación de un docente, con la formulación y la reconstrucción de una persona especialista, es decir, no contextualiza, no genera emociones, bueno, un montón de cosas que podríamos trabajar al respecto, pero sí, está muy bien lo que vos decís y bueno, hay mucho material escrito, es decir, no hay libros concretamente, pero hay mucho material que podría compartir. Por eso, al seguir a la red, al seguirme a mí, ¿sí? En mis redes sociales también pueden encontrarme, buscarme por LinkedIn. Y para obtener mi literatura, habría que ver, después podría compartir en la página de la editorial, ver si te lo pueden enviar a Perú, que lo más probable que sí. Y hay librerías en Perú que también eh, trabajan la literatura de la editorial. ¿Sí? Así que solo es cuestión que me busques en Santiago Marcelo Álvarez en LinkedIn y podamos conversar cómo hacer para seguir. ¿Sí? Sí, excelente. Gracias por la respuesta, estimado Santiago. También gracias por el comentario, estimada Giovanna. Ha estado muy interesante. Recordemos que sí, pues todo al final se trata de equilibrio, ¿no? Todo nos sirve, todo nos funciona en la medida que lo sepamos equilibrar y utilizar para hacer cosas buenas, hacer cosas productivas. En fin, si no hubiera otra consulta o alguna otra duda, me parece que ya podríamos ir terminando el webinar sin antes sí decir las gracias, el agradecimiento a todas las personitas que han estado de inicio a fin en la transmisión. Esperamos que sigan comentando, compartiendo, etiquetando, dándole me gusta y siguiéndonos a la red educativa en nuestras redes sociales. Aquí arribita tienen el QR. Por otro lado, también darle nuevamente las gracias a nuestro estimado Santiago Álvarez, que se encuentra aquí con nosotros, siempre trayendo temas novedosos, temas a la vanguardia de la educación, como para seguir puliendo lo que es esta carrera tan sacrificada, pero también tan
que amerita bastante esfuerzo, pero también amerita bastantes dichas, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas las personas por estar acá. Nuevamente, muchas gracias, Santiago. Ha sido un webinar estupendo como siempre. Y bueno, todos nos veremos hasta una próxima oportunidad. Recuerden que seguimos teniendo más transmisiones, mañana también, pasado y así sucesivamente. Tenemos un congreso que se avecina. Te invito a seguir nuevamente a la red para enterarte de novedades y promociones. Y también las redes de Santiago Álvarez para que puedas encontrar su literatura, sus libros de manera digital, físico, y puedas de repente conversar con él de manera más directa. Está bien, no sé si quiera decir algo, Santiago, antes de cerrar la transmisión. Que ahí yo voy a escribir en el chat, ¿sí? Em, mi LinkedIn, no, mi Instagram, un Instagram, que también, igual si buscan a la red van a encontrar mi Instagram porque yo lo sigo a ellos, que esa es la idea. Y también en LinkedIn también pueden encontrar la red, también está, ¿sí? Y también estoy yo, así que ustedes si me buscan Santiago Álvarez o me ponen en Google, ponen Santiago Marcelo Álvarez, no soy tan famoso, pero sí salgo. Y me pueden encontrar sin problema, ¿sí? Sí, excelente. Entonces, recuerden seguir también a santiago.alvarez.prof en Insta y para que puedan seguirlo y ver también sus novedades y todas las cositas que comparte Santiago en sus redes. Hasta una próxima oportunidad, cuídense mucho y gracias por quedarse hasta el final. Gracias, muy Nuevamente, amable. gracias Santiago. Bye bye. En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas, aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón, fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón, fomentamos amor y dedicación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encina siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada